Una madre soltera negra alberga a 25 motociclistas que se congelan. A la mañana siguiente, 1500 ángeles del infierno se detienen frente a su puerta. Una repentina ventisca azotó la noche de Navidad un pequeño restaurante destartalado. Keisha se encontraba sin electricidad, con la calefacción rota y su hijo de 2 años temblando de frío. De repente, se oyó un ruido afuera. 25 ángeles del infierno aparecieron en fila en la puerta de su restaurante. Le rogaron que les diera refugio para escapar de la tormenta de nieve. Aunque aterrorizados, su bondad la llevó a invitarlos a pasar. Juntos cocinaron y charlaron alegremente. No tenían ni idea de que tan solo 3 días después, su acto de bondad atraería a 1500 motocicletas RO a su puerta, cambiando no solo su vida, sino la de toda una comunidad para siempre. Antes de volver, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El reloj en la pared agrietada de la cocina marcaba las 3:47 de la mañana cuando Keisha Williams por fin se permitió sentarse. Sus manos callosas temblaban mientras contaba los billetes arrugados esparcidos por la mesa de madera. $7,32. Eso fue todo entre su hijo Marcus de 2 años y un estómago vacío al amanecer. Keisha se presionó las palmas de las manos contra los ojos cansados, sintiendo el peso del agotamiento calarle los huesos. A sus 32 años, parecía de al menos 40. Su piel oscura había perdido su brillo juvenil, reemplazada por el brillo apagado de alguien que tenía 3 trabajos solo para sobrevivir. La pequeña casa a su alrededor crujía con el viento invernal, un recordatorio constante de lo sola que estaba. Marcus dormía plácidamente en un rincón de la cocina, acurrucado en una cama improvisada que había hecho con mantas viejas y cojines de sofá. La calefacción de su habitación se había estropeado hacía 2 semanas y no podía permitirse arreglarla, así que lo mantenía cerca, donde el calor de la estufa le llegaba. Su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración, completamente inconsciente de que su madre se ahogaba en un mar de facturas sin pagar y sueños rotos. La casa estaba aislada al final de la calle Maple en Detroit, separada de las demás casas por un terreno baldío que nadie quería urbanizar. Era como si el barrio la hubiera marginado deliberadamente, como todo lo demás en su vida. Las familias blancas que vivían en las casas más elegantes de la calle rara vez reconocían su existencia. Cuando lo hacían, solían ser miradas sospechosas o conversaciones en susurros que se interrumpían bruscamente cuando ella pasaba. «¿Por qué tuviste que dejarnos, Jerome?», susurró a la habitación vacía, su voz apenas audible por encima del zumbido del viejo refrigerador. Su exmarido la había dejado hacía 8 meses, alegando que necesitaba encontrarse a sí mismo. Se había encontrado bien, viviendo con una camarera de 23 años en Tennessee, ignorando por completo la manutención que se suponía que debía ayudar a mantener a su hijo alimentado y con techo. El papel del divorcio estaba en una carpeta encima del refrigerador, sellado con tinta roja que bien podría haber sido sangre por todo el dolor que representaba. El teléfono de Keisha vibró contra la mesa, haciéndola sobresaltar. Un mensaje de texto de su gerente en la empresa de limpieza brilló en la pantalla. «No te molestes en venir mañana. Te despedimos. Tu hijo lloró demasiado durante tu turno de ayer», se quejaron los clientes. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Se quedó mirando el mensaje, leyéndolo una y otra vez, esperando que las letras se reorganizaran de alguna manera en algo menos devastador. Ese era el tercer trabajo que había perdido en 2 meses. La lavandería la había despedido cuando Marcus enfermó y tuvo que llevarlo al trabajo. El restaurante la despidió cuando se quedó dormida durante su turno después de trabajar 18 horas seguidas entre los 3 trabajos. «¿Cómo se supone que voy a trabajar si no puedo encontrar a nadie que te cuide, cariño?», dijo, mirando a su hijo dormido. La guardería costaba $200 a la semana. No tenía familia. La ayuda era inexistente desde que su madre había fallecido 3 años antes, llevándose consigo a la última persona que realmente comprendía los problemas de Keisha. La voz de su madre resonó en su memoria, severa pero cariñosa. «Keisha, cariño, recuerda lo que te enseñé sobre la receta de pollo frito de mi abuela. Esa mezcla secreta de especias ha estado en nuestra familia durante generaciones. Algún día, cuando los tiempos se pongan difíciles, esa receta podría salvarte». En
En aquel entonces, Keisha sonrió y asintió, sin imaginar que necesitaría la salvación de un puñado de hierbas y especias. Pero ahora, sentada en su fría cocina con sus últimos $7, las palabras de su madre se sintieron como un salvavidas para una mujer que se estaba ahogando. Caminó hacia el viejo armario de madera donde guardaba el recetario de su madre. Las fichas del interior estaban amarillentas por el tiempo, cubiertas por la cuidadosa caligrafía de su madre. La receta del pollo frito estaba allí, junto con instrucciones detalladas para los acompañamientos y las salsas que le hacían la boca agua con solo leerlas. Su madre había regentado un pequeño restaurante de comida sureña cuando Keisha era pequeña, antes de que el barrio cambiara y los clientes dejaran de venir. Tal vez sea hora de volver a intentarlo, se dijo a sí misma, aunque la duda se apoderó de su voz de inmediato. A la mañana siguiente, Keisha usó sus últimos $7 para comprar pollo e ingredientes básicos. Instaló 2 mesas plegables en su sala de estar, creando un comedor improvisado junto a su pequeña cocina. Hizo un menú escrito a mano en una cartulina y lo apoyó contra la ventana delantera. La cocina de mamá, decía con letra cuidadosa. Auténtica comida sureña hecha con amor. Marcus estaba sentado en su trona, balbuceando alegremente mientras el olor a pollo frito perfectamente sazonado llenaba la casa. El secreto estaba en la mezcla de especias que su madre le había enseñado, una combinación que hacía que el rebozado fuera crujiente y sabroso de una manera que hacía que la gente cerrara los ojos y suspirara de satisfacción. Pero a medida que pasaban las horas, la realidad se impuso. Observaba por la ventana a la gente pasar camino a la parada del autobús. Algunos aminoraban el paso al ver el menú en su ventana, pero al ver su rostro moreno a través del cristal, apresuraban el paso y apartaban la mirada. La señora Henderson, de 3 casas más allá, se detuvo y leyó el menú completo. Keisha sintió que el corazón le daba un vuelco de esperanza y corrió a abrir la puerta. «Buenos días, señora Henderson. ¿Le gustaría probar un poco de mi pollo frito? Está hecho con la receta de mi abuela». La expresión de la señora Henderson cambió en cuanto vio el rostro de Keisha. Los ojos de la mujer blanca mayor se entrecerraron con sospecha y algo que parecía repugnante. «No lo creo», dijo, alejándose de la puerta. «He oído hablar de usted. Madre soltera, sin marido cerca. Probablemente ni siquiera sepa quién es el padre. No como comida de gente así». Las palabras la hirieron profundamente, pero Keisha se obligó a seguir sonriendo. «La comida está muy buena, señora. Lo soy. Te prometo que está limpia y fresca». «Dije que no», espetó la señora Henderson. «Y no deberías tener un negocio en casa. Este es un barrio decente. Guárdate tus problemas para ti». Keisha vio a su vecina alejarse hecha una furia, con el pecho oprimido por la humillación y la ira. Cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo el peso del rechazo sobre ella como una manta pesada. Marcus la miró desde su trona, con sus ojos inocentes abiertos y confiados. «Está bien, cariño», susurró, levantándolo y abrazándolo. «Mamá va a resolver esto, te lo prometo». Pero mientras miraba alrededor de su restaurante vacío, oliendo la deliciosa comida que nadie quería comprar, Keisha se preguntó si algunas promesas eran demasiado grandes para que una sola persona las cumpliera. Afuera, el Detroit Winner se apretaba contra sus ventanas, y adentro, el aislamiento se sentía igual de frío. El teléfono volvió a sonar. Otro cobrador, sin duda. Dejó que saltara el contestador, sabiendo que no tenía nada que decirles que quisieran oír. Mañana tendría que buscar otro trabajo, suponiendo que alguien contratara a una madre negra soltera con un historial de llevar a su hijo al trabajo. Marcus extendió la mano y le tocó la cara con su pequeña mano, como si percibiera su tristeza. «Mamá», dijo, una de las pocas palabras que conocía con claridad. «Estoy aquí, cariño», respondió ella, con la voz cargada de lágrimas que se negaba a soltar. «Mamá está aquí». Mientras la luz de la tarde se desvanecía a través de sus ventanas, Keisha Williams abrazó a su hijo y se preguntó cuánto tiempo más podría seguir luchando contra un mundo que parecía decidido a oprimirla. El olor de la receta de pollo frito de su madre aún flotaba en el aire, un recordatorio de sueños que cada vez parecían más inalcanzables. Habían pasado 3 semanas desde las crueles palabras de la señora Henderson,
y el pequeño restaurante de Keisha había atraído a exactamente 4 clientes. 4 almas valientes que habían probado la receta de pollo frito de su madre y la habían declarado la mejor que habían comido en su vida. Pero 4 clientes no podían pagar el alquiler ni la luz, y la pila de facturas impagas sobre la mesa de su cocina crecía cada día más. El 23 de diciembre llegó con un cielo gris y amenazante que prometía problemas. Los pronósticos llevaban días advirtiendo sobre ello, la peor nevada que había azotado Detroit en 20 años. Keisha estaba de pie junto a la ventana de su cocina, viendo caer los primeros copos mientras removía una olla de pollo y dumplings. Al menos había logrado abastecerse antes de que llegara la tormenta. Los pocos clientes a los que había atendido le habían dado el dinero justo para comprar ingredientes al por mayor, pensando con optimismo en la fiebre navideña que nunca llegó. «Mamá, frío», dijo Marcus desde su trona, frotándose las manitas. Keisha subió la temperatura de la estufa y arropó a su hijo con una manta extra. La casa se sentía más fría de lo habitual, pero supuso que era solo la tormenta que se acercaba. Afuera, el viento había arreciado, golpeando las ventanas con creciente intensidad. Al anochecer, la nieve caía en gruesas capas que oscurecían todo más allá de su jardín delantero. El clima se había vuelto tan severo que incluso los pocos autos que normalmente pasaban por su aislada casa habían desaparecido por completo. El silencio era inquietante, roto solo por el viento aullante y el crujido ocasional de las ramas de los árboles al doblarse bajo el peso de la nieve acumulada. Keisha le dio de cenar a Marcus y lo preparó para dormir, intentando ignorar el frío creciente que parecía filtrarse por las paredes. Había subido el termostato 2 veces, pero la casa no se sentía más cálida. Una preocupación persistente comenzó a formarse en su mente. La mañana de Nochebuena, se despertó con una casa que parecía un congelador. Su respiración formaba nubes visibles en el aire, y Marcus temblaba incontrolablemente a pesar de estar envuelto en todas las mantas que tenía. Corrió al termostato y vio que mostraba un mensaje de error que nunca había visto. «No, no, no», susurró, presionando botones frenéticamente. «Ahora no. Por favor, ahora no». Intentó llamar al servicio de reparación de calefacción, pero el mensaje automático le informó que, debido a las severas condiciones climáticas, todas las llamadas que no fueran de emergencia se atenderían después de que pasara la tormenta. Las llamadas de emergencia tenían una hora de espera. 72 horas, dijo en voz alta, mirando su teléfono con incredulidad. Marcus comenzó a llorar, un gemido débil que le encogió el corazón de pánico. Lo levantó y lo abrazó, sintiendo el frío que sentía en su pequeño cuerpo a pesar de las capas de ropa. La luz se fue esa tarde con un clic repentino que sumió la casa en la oscuridad. Keisha buscó a tientas velas y cerillas, con las manos temblando de frío y miedo. Las pocas llamas parpadeantes proporcionaban poca luz y aún menos calor. Afuera, la tormenta rugía con una furia casi sobrenatural, como si la naturaleza misma estuviera decidida a poner a prueba su determinación. Trasladó a Marcus a la cocina, la habitación más pequeña de la casa, con la esperanza de conservar el poco calor que proporcionaban las velas. Por suerte, su estufa de gas aún funcionaba, así que mantenía ollas de agua hirviendo continuamente, creando vapor que aliviaba un poco el frío intenso. Abrió la puerta del horno y dejó que el calor del piloto se encendiera y ayudara a calentar el pequeño espacio. «Todo va a estar bien, cariño», le susurró a Marcus, aunque no estaba segura de creérselo. «Mamá tiene comida, y vamos a estar calentitos aquí mismo en la cocina». La reserva de ingredientes que había comprado para su restaurante se convirtió en su salvación. Conservas, frijoles secos, harina de arroz y diversos condimentos llenaban los estantes. Tenía suficiente comida para varios días, tal vez incluso una semana si tenía cuidado. Era la única bendición en una situación por lo demás desesperada. Para el segundo día, el frío se había vuelto insoportable. Keisha se envolvió a sí misma y a Marcus en cada trozo de tela que pudo encontrar, creando un capullo de mantas y abrigos a su alrededor mientras se acurrucaban cerca de la estufa. Las velas se habían consumido hasta los cabos y ella estaba racionando las restantes. Con cuidado, Marcus había desarrollado una ligera tos que la preocupaba constantemente.
Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con cada tos, y se preguntó cuánto tiempo podrían sobrevivir en estas condiciones. La nieve afuera se había amontonado tanto contra las ventanas que bloqueaba la mayor parte de la luz natural, haciendo que la casa se sintiera como una tumba. En la tercera noche, mientras estaba sentada en la oscuridad, escuchando el viento aullar como una bestia furiosa, Keisha escuchó algo que la dejó helada. Fue débil al principio, casi indistinguible de la tormenta misma, pero al escuchar con más atención, el sonido se volvió inconfundible: motores de motocicletas. El rugido profundo y retumbante de múltiples motocicletas Harley Davidson atravesando la tormenta como un trueno mecánico. El sonido se hizo más fuerte y cercano hasta que pareció rodear su casa por completo. A través del pequeño resquicio de la ventana nevada, pudo ver el destello de los faros acercándose. ¿Quién andaría en moto con este tiempo?, susurró para sí misma. Apretando con más fuerza a Marcus, los motores se hicieron cada vez más fuertes hasta que parecieron sacudir los cimientos de su casa. Entonces, de repente, se detuvieron. El silencio que siguió fue de alguna manera más aterrador que el ruido anterior. El corazón de Keisha latía con fuerza en su pecho mientras se esforzaba por escuchar lo que sucedía afuera. Pasos pesados crujieron en la nieve. Múltiples pares de botas abriéndose paso hacia su puerta principal. Podía oír voces apagadas, profundas y ásperas, hablando en tonos bajos que no podía distinguir. Marcus se removió en sus brazos, despertando de su sueño intranquilo. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes intencionados que resonaron en la fría casa como disparos. Keisha se quedó sin aliento. En todos sus años viviendo en la casa aislada al final de la calle Maple, nadie había llamado a su puerta durante una tormenta. Especialmente nadie que condujera motocicletas en medio de una ventisca. El golpe se escuchó de nuevo, más insistente esta vez, seguido de una voz que se escuchó a través del viento. Necesitamos ayuda. Nos estamos congelando aquí afuera. La mente de Keisha se llenó de posibilidades, ninguna buena. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué querían? ¿Y por qué habían elegido su casa de todos los lugares para detenerse durante la peor tormenta en 20 años? Marcus comenzó a llorar suavemente, como si pudiera sentir el miedo de su madre. Keisha lo meció suavemente, tratando de calmarlo y calmarse a sí misma mientras miraba la puerta principal y se preguntaba si abrirla los salvaría o los destruiría. El viento aullaba más fuerte y el golpe se escuchó por tercera vez. El tercer golpe resonó por la casa como un disparo, y Keisha sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. Marcus gimió en sus brazos, sintiendo el terror de su madre a través de la rigidez de su cuerpo. Se pegó a la pared de la cocina, lo más lejos posible de la puerta principal, sin perder la audición de lo que ocurría afuera. «Por favor, señora», volvió a llamar la voz, más áspera ahora, pero con un dejo de desesperación. «No estamos aquí para hacerle daño a nadie. Solo necesitamos salir de esta tormenta». A través del hueco de la ventana nevada, Keisha distinguió siluetas oscuras que se movían en la blanca corriente. Los faros de las motos atravesaban la ventisca como ojos furiosos, proyectando largas sombras que danzaban por el jardín. Contó al menos 6 o 7 motos, quizá más. Su mente se dirigió de inmediato a todas las noticias que había oído sobre bandas de motociclistas, a todas las advertencias que su madre le había dado sobre hombres peligrosos que viajaban en grupo. «Piensa, Keisha, piensa», se susurró a sí misma, haciendo que Marcus se balanceara suavemente mientras él empezaba a quejarse. Se acercó sigilosamente a la ventana principal, agachándose y manteniendo a Marcus pegado al pecho. Lo que vio le heló la sangre. 25 hombres con gruesas chaquetas de cuero estaban de pie en su patio delantero, con los rostros ocultos tras cascos y bufandas. La nieve se les pegaba a los hombros y brazos, e incluso desde dentro de la casa podía ver cómo temblaban y pateaban el frío. El hombre al frente del grupo era enorme. Incluso abrigado con ropa de invierno, su tamaño resultaba intimidante. Se había quitado el casco, revelando un rostro curtido enmarcado por una espesa barba que ya acumulaba nieve. Sus ojos, visibles incluso a través de la tormenta, eran agudos y alerta.
Cuando miró directamente a su ventana, Keisha se agachó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «¡Sabemos que estás ahí dentro!», gritó con una voz cariñosa que se oía con naturalidad por encima del viento. «Vemos la luz de las velas. Miren, sé que esto da miedo, pero no iremos a ninguna parte con este tiempo. Podemos morir congelados aquí fuera o pueden dejarnos esperar dentro. Nos iremos en cuanto pase la tormenta». Las manos de Keisha temblaban mientras abrazaba a Marcus con más fuerza. Todo su instinto le gritaba que se mantuviera oculta, que los esperara y que finalmente se fueran. Había visto suficientes películas y oído suficientes historias para saber qué sucedía cuando las mujeres abrían sus puertas a hombres desconocidos en plena noche. Sobre todo mujeres como ella, solas, invulnerables, sin nadie a quien pedir ayuda. Pero mientras observaba por la ventana, vio a uno de los hombres tropezar y casi caer. Otro se estiró para sujetarlo y pudo ver manchas oscuras en sus pantalones que sospechosamente parecían sangre. Estos no eran hombres buscando problemas. Eran hombres en apuros de verdad. Marcus tosió de nuevo, un sonido áspero que le recordó lo fría que se había vuelto la casa. Si estos hombres estaban sufriendo bajo la tormenta afuera, probablemente no estaban mucho peor que ella y su hijo adentro. Al menos se tenían el uno al otro. Llevaba 3 días sola con su miedo, y el aislamiento empezaba a sentirse más peligroso que lo que la aguardaba afuera. El recuerdo de la voz de su madre llenó su mente de repente, tan claro como si estuviera a su lado. Era algo que su madre le había dicho innumerables veces durante la infancia de Keisha, generalmente cuando se encontraban con personas sin hogar o desconocidos que pedían ayuda. Niña, cuando alguien está en problemas, ayúdalo. No importa su apariencia ni de dónde venga. Ayúdalo porque algún día podría ser tú quien necesite ayuda. Dios lo ve todo, y lo que das te regresa multiplicado por 10. Su madre había vivido según esas palabras, incluso cuando eso significaba regalar sus últimos $10 a alguien que decía necesitar el billete de autobús, incluso cuando eso significaba invitar a cenar a vecinos desconocidos que parecían hambrientos, incluso cuando su padre se quejaba de que era demasiado confiada, demasiado dispuesta a ver el bien en quienes quizá no lo merecieran. Ayuda al viajero necesitado, siempre le decía su madre, aunque parezca tu enemigo. Keisha bajó la mirada hacia Marcus, que la observaba con total confianza en sus ojos oscuros. Dependía de ella para que tomara la decisión correcta, para que lo mantuviera a salvo y abrigado. Pero mantenerlo a salvo podría significar correr un riesgo que la aterrorizaba profundamente. Llamaron de nuevo, esta vez más suave. «Señora, tenemos a un hombre aquí fuera que está muy herido. Lleva horas sangrando y el frío no le ayuda. Se lo ruego. Solo hasta que pase la tormenta. Dormiremos en el suelo. No tocaremos nada. Solo necesitamos entrar en calor». Keisha cerró los ojos e intentó pensar con claridad. Ahora podía oír el dolor en la voz del hombre, la desesperación genuina. Estas no eran las voces de depredadores. Estas eran las voces de personas que estaban tan asustadas y frías como ella. Se levantó lentamente, con cuidado de no asustar a Marcus, que observaba cada uno de sus movimientos con ojos preocupados, y caminó hacia la puerta principal. Sentía las piernas como gelatina y cada paso parecía eterno. Cuando llegó a la puerta, presionó la frente contra la madera fría e intentó reunir el coraje que no estaba segura de poseer. «¿De verdad estás herido?», gritó a través de la puerta. «Sí, sí, Danny aquí tuvo una mala caída hace unos 10 kilómetros. Hemos estado tratando de encontrar refugio desde entonces. ¿Cuántos de ustedes hay?» 25, Sé que parece mucho, pero nos mantenemos unidos. No dejamos a nadie atrás. 25. El número la golpeó como un golpe físico. 25 hombres extraños en su pequeña casa con ella y su bebé. O era la cosa más tonta que podía hacer, o era exactamente lo que su madre habría hecho en la misma situación. Marcus extendió la mano y le tocó la cara con su pequeña mano. Sus dedos fríos pero suaves. Balbuceó algo ininteligible, pero su tono era alentador, como si intentara decirle que todo estaría bien. «Mamá tiene miedo, cariño», susurró. «Pero tal vez tener miedo no siempre sea malo. Tal vez a veces hay que tener miedo y ser valiente al mismo tiempo». Respiró hondo.
quitó el cerrojo y abrió la puerta lentamente. El hombre que estaba justo frente a ella era incluso más grande de lo que había imaginado. Su chaqueta de cuero estaba cubierta de parches y alfileres que no reconoció, y su barba estaba veteada de canas. Pero cuando sus ojos se encontraron, vio algo que no había visto: amabilidad, agotamiento, gratitud. Y debajo de todo eso, una amabilidad que parecía completamente contradictoria con su apariencia intimidante. «Gracias», dijo simplemente, con la voz ronca por la emoción. «Soy Mike. No olvidaremos esto». Detrás de él, los otros 24 hombres esperaban en la nieve arremolinada, esperando permiso para entrar. Parecían una escena de una película sobre forajidos y rebeldes, pero al mirar más de cerca, Keisha vio lo que Mike vio: hombres con frío, cansados y sinceramente agradecidos por su amabilidad. «Pasen», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pasen antes de que se mueran de frío». Cuando el primer hombre cruzó el umbral, sacudiéndose la nieve de la chaqueta y pisoteando el felpudo, Keisha se dio cuenta de que acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Para bien o para mal, ya no estaba sola. Uno a uno, los 25 hombres entraron en fila por la puerta principal de Keisha, cada uno limpiándose cuidadosamente las botas en el pequeño felpudo antes de entrar. Lo que la impactó de inmediato fue lo silenciosos que se movían, lo deliberadamente que evitaban cualquier movimiento brusco que pudiera asustarla a ella o a Marcus. Estos no eran los motociclistas salvajes e imprudentes que había visto en las películas. Se movían con la precisión disciplinada de los soldados. Mike entró en cerró la puerta con fuerza tras él y echó el cerrojo de inmediato al ver la expresión de sorpresa de Keisha. Levantó las manos en un gesto de paz. «Solo para protegerte del frío, señora, y para protegerte mientras estemos aquí». La pequeña casa de repente se sintió imposiblemente estrecha. 25 hombres corpulentos, con gruesas chaquetas de cuero, llenaban cada espacio disponible en su sala de estar y cocina. Pero en lugar del caos que esperaba, había un silencio casi reverente mientras observaban su modesta casa. Algunos se quitaron los cascos y guantes, revelando rostros curtidos y llenos de cicatrices, pero no crueles. «Gracias», dijo un hombre más joven cerca de la puerta, su voz apenas por encima de un susurro. «No tienes idea de lo que esto significa». Marcus se asomó por detrás de su pila de mantas, con los ojos abiertos por la curiosidad más que por el miedo. Uno de los motociclistas, un hombre de sienes canosas y ojos amables, lo notó observándolo y lo saludó con la mano. Marcus se agachó detrás de las mantas, luego emergió lentamente, fascinado a su pesar. «¿Es tu hijo pequeño?», le preguntó el hombre a Keisha en voz baja. «Sí, es Marcus. Es un niño precioso. Soy Tommy. Tengo nietos más o menos de su edad». Keisha sintió que algo de su tensión se aliviaba. Tommy parecía más un abuelo que un criminal peligroso. Su chaqueta de cuero estaba desgastada y remendada, pero limpia. Llevaba la barba pulcramente recortada, y cuando le sonrió a Marcus, una calidez genuina le arrugó las comisuras de los ojos. Mike dio un paso al frente, y Keisha notó por primera vez cómo se apoyaba la pierna izquierda. «Señora, necesito ser sincera con usted sobre algo. Tenemos a un hombre aquí que está bastante herido. Danny se cayó en el hielo hace unos 16 kilómetros y ha estado sangrando desde entonces. ¿Tiene algún botiquín de primeros auxilios?» Keisha miró hacia donde Mike señalaba y vio a un joven sentado pesadamente en su sofá. Tenía el rostro pálido y manchas oscuras cubrían la pernera izquierda de sus vaqueros. Incluso desde el otro lado de la habitación pudo ver que le temblaban las manos. «Tengo algunas cosas», dijo, yendo ya al baño. «Voy a buscar mis provisiones». Regresó con un recipiente de plástico lleno de vendas, antiséptico y esparadrapo. Al arrodillarse junto a Danny, pudo ver que era más joven que los demás, quizá de 20 y tantos. Tenía los ojos vidriosos de dolor, y cuando ella le tocó suavemente la pierna para examinar la herida, hizo una mueca pero no se apartó. «Esto es bastante profundo», dijo mirando a Mike. «Debería ver a un médico. No se puede ir con esta tormenta», respondió Mike. «Las carreteras están completamente bloqueadas. Llevamos horas intentando conseguirle ayuda.
Keisha bajó la vista hacia el rostro pálido del joven y tomó una decisión. Puedo limpiarlo y vendarlo, pero hay que mantener la presión para detener la hemorragia. Mientras limpiaba con cuidado la herida y aplicaba antiséptico, los otros hombres observaban en completo silencio. Podía sentir sus miradas sobre ella, pero no había ninguna amenaza en su atención. En cambio, percibió algo inesperado. «Respeto. Eres bueno en esto», dijo Danny débilmente mientras le vendaba la pierna con vendas limpias. «Mi madre era enfermera antes de abrir su restaurante», respondió Keisha. «Me enseñó algunas cosas». Mientras ella trabajaba en la lesión de Danny, los otros hombres habían empezado a organizarse sin que se lo pidieran. Algunos se habían ido a la cocina y examinaban sus escasas provisiones. Otros revisaban las ventanas y puertas, no con aire amenazador, sino como si asegurar el perímetro fuera algo natural para ellos. «Señora», dijo un hombre con marcado acento sureño, «¿le importa si preparamos algo de comer? Tenemos algunas raciones en nuestras mochilas y parece que aquí tienen ingredientes. Podríamos preparar suficiente para todos». «Por favor, llámeme Keisha», dijo, terminando con la venda de Danny. «Y sí, tengo comida de sobra». Lo tenía. Estaba intentando abrir un restaurante aquí. Mike arqueó las cejas con interés. ¿Un restaurante? ¿Qué tipo de comida? Comida tradicional. Recetas de mi madre. Pollo frito, sobre todo. El pollo frito de tu madre, repitió Tommy con una sonrisa. Bueno, ahora sí que hablamos. Hacía meses que no comía comida casera de verdad. A medida que avanzaba la noche, algo extraordinario empezó a suceder. La cocina se llenó de los sonidos de la cocina y de conversaciones tranquilas. Varios de los hombres resultaron ser cocineros sorprendentemente buenos, trabajando juntos para preparar una comida que combinaba los ingredientes de Kitch con sus propias raciones del camino. El olor a pollo sazonado y verduras pronto llenó la fría casa, haciéndola sentir cálida y viva como no se había sentido en meses. Marcus salió poco a poco de su escondite, atraído por las voces suaves y la promesa de comida. Tommy se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, enseñándole a Marcus cómo construir torres con latas de comida vacías. Otros hombres se unieron, con manos ásperas sorprendentemente delicadas, mientras jugaban a juegos sencillos con el niño pequeño. «Es listo», observó un hombre llamado Jake, mientras observaba a Marcus apilar las latas con intensa concentración. «Me recuerda a mi sobrino en Tennessee». Mientras se sentaban a comer, apiñados alrededor de la mesita de Keisha y en el suelo, Mike se aclaró la garganta. «Keisha, creo que te debemos una explicación sobre quiénes somos y por qué estábamos en medio de esta tormenta». Miró a los rostros reunidos, algunos jóvenes, otros viejos, todos observándola con expresión seria. «Somos casi todos veteranos», comenzó Mike. «Ejército, Marines, Marina. Servimos juntos en diferentes unidades a lo largo de los años, y al volver a casa, nos costó volver a la vida normal. La hermandad que teníamos allí, ese sentido de propósito, era difícil de encontrar en el mundo civil. Así que nos encontramos», añadió Tommy. «Empezamos a viajar juntos, cuidándonos como lo hacíamos en el servicio militar». «No somos una pandilla», dijo Jake con firmeza. «No traficamos con drogas ni hacemos daño a la gente. Solo somos hombres que necesitaban una familia y la formamos nosotros mismos». Danny, con mejor aspecto después de la comida y la atención médica, habló desde su sitio en el sofá. «Íbamos en bicicleta a una reunión navideña en Chicago. Todas las secciones del Medio Oeste se reúnen cada año para hacer obras de caridad. Juguetes para niños, comida para familias necesitadas. La tormenta nos pilló por sorpresa», continuó Mike. «El pronóstico del tiempo decía que no llegaría hasta mañana. Intentábamos llegar a un motel cuando la moto de Danny chocó contra el hielo». Keisha escuchó sus historias con creciente asombro. Estos no eran los criminales peligrosos que había imaginado. Eran hombres que habían servido a su país, que habían luchado por encontrar su lugar en un mundo que no siempre los comprendía y que habían creado su propio sistema de apoyo para ayudarse mutuamente a sobrevivir. «Sé lo que la gente piensa cuando nos ve», dijo Mike en voz baja. «El cuero, las motos, los tatuajes. Ven forajidos y alborotadores. Pero nosotros no.
Solo intentamos cuidar de los nuestros y tal vez ayudar a otras personas en el camino. Mientras Mike hablaba, Keisha sintió un dolor familiar en el pecho. El dolor de ser juzgada por las apariencias, de que la gente supusiera quién eras según tu aspecto. Pensó en las crueles palabras de la señora Henderson, en los empleadores que no la contrataban, en los vecinos que cruzaban la calle al verla venir. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «La gente me mira y ve a una madre negra soltera en un barrio pobre y cree saberlo todo sobre mí. Piensan que soy vaga o irresponsable, o que debo haber hecho algo malo para acabar donde estoy». La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar de las velas y el lejano aullido del viento en el exterior. La expresión de Mike se había vuelto distante, sus ojos fijos en algo mucho más allá de las paredes de su pequeña casa. «Tuve una hija una vez», dijo en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. «Emily. Tenía 6 años, una niña preciosa con coletas rubias y la sonrisa más grande que jamás hayas visto. Sus manos se abrían y cerraban en su regazo. Leucemia. Se la llevó hace 3 años. Luchó durante 18 meses, pero el cáncer ganó. Varios hombres se removieron incómodos, pero ninguno habló. Era claramente un territorio doloroso que Mike rara vez visitaba. Su madre me culpaba», continuó. «Dijo que si hubiera sido un mejor proveedor, si hubiera tenido un mejor seguro, tal vez podríamos haberla incluido en mejores programas de tratamiento. Tal vez aún estaría viva». Su voz se quebró levemente. «Después de que Emily murió, mi esposa se fue. Dijo que no podía mirarme sin ver lo que habíamos perdido». Keisha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Mike, lo siento mucho. La cuestión es que», dijo Mike, mirándola directamente, «la gente cree saber por qué voy con estos tipos. Cree que es porque estoy huyendo de la responsabilidad o buscando problemas. La verdad es que estoy huyendo de una casa vacía y de un matrimonio que murió con mi pequeña. Estos hombres son la única familia que me queda». La vulnerabilidad en su voz pareció romper algo en la habitación. Keisha se encontró hablando antes de haber decidido conscientemente compartir su propia historia. «Mi esposo se fue hace 8 meses», dijo, con la voz firme a pesar del dolor que transmitían sus palabras. «Jerome dijo que no podía soportar la presión de ser padre, que no podía soportar ser pobre. Dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo». Soltó una risa amarga. «Resulta que se encontró con una camarera de 23 años en Tennessee. ¿Vio alguna vez a Marcus apoyándolo?», preguntó Tommy con dulzura. «Ni una sola vez, ni una llamada, ni $1, nada. Es como si nunca hubiéramos existido». Keisha se secó los ojos con el dorso de la mano. «La gente me ve luchando y asume que elegí a un mal hombre, o que fui descuidada, o que solo soy una estadística más. No ven que amé a alguien que prometió amarme, y que estoy haciendo todo lo posible por darle a mi hijo una buena vida. A veces la vida simplemente destroza a las personas», dijo Mike simplemente. «Y a veces también destroza a quienes las aman». El dolor compartido pareció inundar la habitación como una manta cálida. Eran personas que entendían la pérdida, que sabían lo que significaba que el mundo te juzgara por circunstancias fuera de tu control. «Pero aún así abriste tu puerta», dijo Mike. «Aunque tenías miedo, aunque tenías todas las razones para no confiar en nosotros. Mi madre siempre me decía que ayudara a la gente que estaba en problemas», respondió Keisha. «Decía que cuando le das la espalda a alguien que necesita ayuda, en realidad te estás alejando de ti mismo». Marcus se había quedado dormido en el regazo de Tommy, su pequeño cuerpo relajado y en paz. Ver a su hijo durmiendo a salvo en los brazos de un hombre al que había estado aterrorizada apenas unas horas antes hizo que los ojos de Keisha se llenaran de lágrimas. «Gracias», susurró. «A todos ustedes. Hacía mucho que no me sentía tan segura en mi propia casa». Mike asintió solemnemente. «Nosotros tampoco, Keisha. Nosotros tampoco». Afuera la tormenta seguía azotando, pero dentro de la pequeña casa al final de la calle Maple 25, desconocidos y una madre soltera habían encontrado algo precioso y excepcional, un lugar donde simplemente podían ser seres humanos, cuidándose unos a otros. A medida que avanzaba la noche, la pequeña casa se instaló en un ritmo inusual pero cómodo.
Los 25 motociclistas se habían distribuido por la sala y la cocina, algunos sentados en el suelo con la espalda contra la pared, otros despatarrados en cojines que habían sacado del sofá. La luz de las velas se reflejaba en rostros curtidos que se habían relajado en expresiones de genuina satisfacción. Por primera vez en meses, la casa de Keisha se sentía realmente cálida. No solo por el calor corporal de otras 25 personas, sino por algo más profundo. La soledad que la había oprimido durante tanto tiempo pareció aliviarse como si le hubieran quitado un peso de encima. Se movía por su propia casa con una ligereza que casi había olvidado que existía. Marcus había proclamado a Tommy como su nuevo mejor amigo, insistiendo en mostrarle todos sus juguetes y charlando con las medias palabras y gestos que solo los niños de 2 años podían dominar. Tommy escuchaba con la paciencia de quien realmente entiende a los niños, respondiendo al balbuceo de Marcus como si fuera la conversación más importante que hubiera tenido. «Tiene buen instinto para la gente», observó Mike, mientras observaba a Marcus intentar trenzar la barba de Tommy. «Los niños siempre lo saben». «Ha estado tan solo», dijo Keisha en voz baja. «Hemos estado solos durante tanto tiempo. No está acostumbrado a tener tanta gente alrededor, pero parece que le encanta». «A todos nos encanta», dijo Jake desde su sitio cerca de la ventana. «Hacía mucho que no nos sentábamos a la mesa familiar así». Danny había estado dormitando en el sofá, con el color mucho mejor después de la comida y la atención médica. Pero alrededor de la medianoche, Mike notó que Danny se movía inquieto, emitiendo leves sonidos de incomodidad. Se acercó sigilosamente y le puso la mano en la frente. Le ardía la piel. «Chicos, despierten», gritó Mike con urgencia, su voz interrumpiendo la atmósfera de paz. «Danny está ardiendo de fiebre». Los hombres se despertaron al instante. Su entrenamiento militar se hizo presente al responder a la alarma en la voz de su líder. En cuestión de segundos, 24 motociclistas se reunieron alrededor del sofá, con el rostro desencajado por la preocupación mientras miraban a su amigo. «¿Qué hacemos?», preguntó Pete con la voz tensa por la preocupación. «Esto es malo, Mike. Realmente malo. ¿Deberíamos intentar llevarlo a un hospital?», sugirió Jake. «Quizás las carreteras ya estén despejadas». Mike negó con la cabeza con gravedad. «Las carreteras siguen bloqueadas. Lo comprobé hace 1 hora. No llegaremos a ninguna parte hasta que pase esta tormenta por completo». Tommy se arrodilló junto al sofá y tocó suavemente la cara de Danny. «Está ardiendo. Esto no es una fiebre normal. En Afganistán, cuando la gente tiene fiebre como esta, los médicos le dan el alta a uno de los hombres más jóvenes y luego se quedan en silencio, impotentes. Pero aquí no tenemos médicos. Tenemos que enfriarlo de alguna manera», dijo Mike, pero su voz delataba su incertidumbre. «Pero no sé cómo. Diablos. No sé nada de cuidar enfermos». Los hombres se miraron con creciente pánico. Eran individuos fuertes que habían combatido, que habían sobrevivido a situaciones peligrosas por todo el mundo, pero ver a su amigo ardiendo de fiebre los había sumido en una confusión indefensa. «¿Y si empeora?», susurró Pete. «¿Y si lo perdemos?». «No vamos a perder a nadie», dijo Mike con firmeza, pero Keisha percibió el miedo bajo sus palabras decididas. Desde su sitio en la cocina, Keisha había estado escuchando su conversación cada vez más desesperada. Observó a estos hombres fuertes luchar con la condición de su amigo. Vio el terror genuino en sus ojos ante la idea de perder a Danny. Su impotencia era desgarradora. Dio un paso adelante en silencio. «Mike, puedo ayudar». Los 24 hombres se giraron para mirarla, con expresiones mezcladas de esperanza y desesperación. «¿Sabes de esto?», preguntó Mike, sin molestarse en ocultar el alivio en su voz. «Algo. Mi madre era enfermera antes de abrir su restaurante. Me enseñó a manejar la fiebre y a recibir atención médica básica». «Por favor», dijo Tommy, con la voz ligeramente quebrada. «No sabemos qué hacer. Intentaremos lo que sea». Keisha miró a su alrededor, al círculo de rostros preocupados. Eran hombres que habían combatido, que habían sobrevivido a misiones en lugares peligrosos de todo el mundo. Pero ver a su amigo ardiendo de fiebre los había reducido a una incertidumbre ansiosa. Le recordaban a Marcus cuando estaba asustado, y la buscaba en busca de consuelo. «No pasa nada», dijo con calma.
La fiebre es la forma que tiene el cuerpo de combatir las infecciones. Solo necesitamos mantenerlo fresco y asegurarnos de que se mantenga hidratado. Desapareció en el baño y regresó con una palangana con agua fría y varias toallitas. Se sentó en el borde del sofá junto a Dani y comenzó a lavarle suavemente la cara y el cuello con las toallitas frías. «Dani, cariño, ¿me oyes?», dijo en voz baja. Sus ojos se abrieron de golpe, vidriosos y desenfocados. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?». «Estás a salvo», respondió Keisha con la voz suave que usaba con Marcus cuando estaba enfermo. «Estás en mi casa y tus amigos están aquí. Tienes fiebre, pero voy a cuidarte». Durante las siguientes horas, Keisha se movía entre la cocina y la sala, hirviendo agua para el té, preparando compresas frías y controlando la temperatura de Dani. Los demás motociclistas la observaban trabajar con algo parecido al asombro. Se movía con silenciosa eficiencia, con la mano firme y segura, mientras atendía a su amiga. «¡Mamá!», murmuró Dani en uno de sus momentos de delirio, extendiendo la mano a ciegas sin dudarlo. Keisha tomó su mano entre las suyas. «Estoy aquí, cariño, vas a estar bien». Mike se quedó en la puerta observando este intercambio, con una expresión indescifrable. Cuando Keisha levantó la vista y captó su mirada, vio algo que le oprimió el pecho. Respeto, sin duda. Gratitud, pero también algo más profundo, reconocimiento. Como si viera algo en ella que había estado buscando pero no esperaba encontrar. Alrededor de las 3 de la mañana, la fiebre de Dani finalmente bajó. Respiraba con más facilidad y las ojeras se relajaron. Keisha le palpó la frente una vez más y sonrió aliviada. «Se pondrá bien», anunció a la sala llena de hombres ansiosos. «Ya no tiene fiebre. Ya debería dormir tranquilo». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Pete se secó los ojos con el dorso de la mano y Tommy le dio una palmadita a Keisha en el hombro con suave gratitud. «Le salvaste la vida», dijo Mike en voz baja. «No habríamos sabido qué hacer». «Él también me salvó la mía», respondió Keisha. «Todos lo hicieron. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan útil, tan necesaria». Al acercarse el amanecer, la tormenta exterior finalmente empezó a dar señales de amainar. El viento se había calmado hasta convertirse en un susurro constante, y la nieve caía con más suavidad. Los hombres empezaron a moverse, mirando el tiempo y comentando su partida. Mike encontró a Keisha en la cocina, donde estaba preparando café y huevos revueltos para desayunar. «Nos iremos pronto», dijo. «Los caminos deberían estar transitables en unas horas». Keisha asintió, sorprendida por lo mucho que la entristecía la idea de su partida. «Prepararé algo de comida para el camino». «Te espera un largo viaje, Keisha», dijo Mike con voz seria. «Lo que hiciste por nosotros, por Dani. No olvidamos esas cosas. Cuidamos de quienes nos cuidan». Levantó la vista de los huevos que estaba revolviendo y se encontró con su intensa mirada. «No hice nada especial. Cualquiera habría hecho lo mismo». Mike negó con la cabeza lentamente. «No, no lo harían. La mayoría nos habría dejado en medio de esa tormenta. La mayoría nos ve y cruza la calle. Pero tú abriste la puerta. Nos alimentaste, sanaste a nuestro amigo. Nos trataste como familia». «Eres familia», dijo Keisha simplemente. «Al menos yo te siento como familia». Cuando llegó el momento de irse, la despedida fue más emotiva de lo que nadie hubiera esperado. Cada hombre estrechó la mano de Keisha o la abrazó con ternura, agradeciéndole con palabras que parecían inadecuadas para lo que intentaban expresar. Marcus lloró cuando Tommy tuvo que irse, aferrándose a la chaqueta de cuero del hombre mayor con una determinación desgarradora. «Te veré de nuevo, hombrecito», prometió Tommy, con la voz cargada de emoción. «Eso es una promesa». Mike fue el último en irse. Le puso un sobre en las manos a Keisha a pesar de sus protestas. «No es caridad», dijo con firmeza. «Es el pago por servicios prestados. Eres una sanadora, y los sanadores merecen ser compensados por su trabajo». «No puedo aceptar tu dinero», dijo Keisha, intentando devolverle el sobre. «Puedes y lo harás. No dejamos deudas sin pagar». Su expresión se suavizó un poco. «Además, ese pequeño restaurante tuyo,
¿El de las recetas de tu madre? No lo dejes. La buena comida y los buenos corazones como el tuyo se encontrarán. Keisha estaba de pie en la puerta, con Marcus en la cadera, viendo desaparecer 25 motocicletas en la mañana gris. El sobre en su bolsillo pesaba con la posibilidad, pero aún más pesaba la certeza de que estaba sola una vez más. La casa parecía enorme y silenciosa. Después de irse, ella y Marcus desayunaron en una cocina que parecía demasiado grande para solo 2 personas. Pero algo había cambiado durante la noche. La soledad seguía ahí, pero ahora se sentía diferente. Menos como una condición permanente y más como un estado temporal. «Mamá», dijo Marcus, señalando hacia la puerta. «Los amigos vuelven». Keisha miró el rostro esperanzado de su hijo y sonrió. «No lo sé, cariño, pero si nos necesitan, creo que lo harán». Abrió el sobre que Mike le había dado y se quedó sin aliento. Había más dinero dentro del que había ganado en 3 meses en cualquiera de sus trabajos anteriores, suficiente para pagar el alquiler, arreglar la calefacción y tal vez incluso comprar equipo adecuado para su restaurante. Pero más valioso que el dinero era la nota, escrita con la cuidadosa letra de Mike, para mamá Keisha, quien nos mostró lo que realmente significa la familia. No olvidaremos la hermandad. Por primera vez en años, Keisha Williams se fue a la cama creyendo que mañana podría ser mejor que hoy. 3 días después de que los ángeles del infierno desaparecieran en la mañana gris, la casa de Keisha parecía una tumba. El silencio la oprimía los oídos con una opresión casi física, interrumpido solo por el balbuceo ocasional de Marcus mientras jugaba con sus juguetes. Se había acostumbrado tanto al sonido de 25 voces, al suave rumor de las conversaciones y a la calidez de las comidas compartidas que el vacío ahora la asfixiaba. El dinero que Mike le había dejado estaba en la mesa de la cocina en pilas ordenadas, $800 más de lo que había visto en años, suficiente para pagar la factura de la luz atrasada, comprar comida para un mes, tal vez incluso arreglar la calefacción. Pero de alguna manera, mirar esas facturas se sentía como contemplar los restos de un hermoso sueño que ya se desvanecía. Había intentado reiniciar su negocio de restaurantes, usando parte del dinero para comprar ingredientes frescos y hacer un nuevo letrero para su ventana. Pero la cruel realidad no había cambiado. En 3 días, exactamente ningún cliente había entrado por su puerta. El olor del pollo frito de su madre había llenado la casa de esperanza y recuerdos. Pero la esperanza no paga las facturas, y los recuerdos no alimentan a un niño hambriento. Para el 4.º día, la comida que había preparado estaba empezando a echarse a perder. Marcus había cogido un resfriado que lo puso quisquilloso y pegajoso, llorando durante horas. A pesar de sus esfuerzos por consolarlo, la casa se sentía más fría, como si el calor que los motociclistas habían traído se hubiera evaporado por las grietas de las paredes al dejar a mamá con hambre. Marcus gimió desde su trona, apartando la pequeña porción de huevos revueltos que ella le había preparado. Era la 3ª comida consecutiva que rechazaba, y Keisha estaba empezando a entrar en pánico. Abrió el refrigerador y se quedó mirando su escaso contenido. La leche casi se había acabado, y no podía comprar más hasta que supiera cómo estirar el dinero que Mike le había dado. Ver a su hijo hambriento rechazando la comida porque estaba demasiado enfermo para comer bien, le hizo encoger el estómago con una desesperación familiar. «Vamos, cariño», suplicó, intentando darle más huevo en la boca. «Solo un poquito para mamá». Marcus apartó la cabeza y empezó a llorar, un gemido tenue que parecía resonar en las paredes vacías. Le goteaba la nariz y su pequeño cuerpo se estremecía con cada sollozo. Keisha lo levantó y lo abrazó, sintiendo el calor que le subía, el comienzo de la fiebre. Miró el fajo de dinero sobre la mesa y se dio cuenta, con creciente horror, de que tenía que tomar una decisión. Usar el dinero para medicinas y comida para Marcus, o guardarlo para el alquiler que debía pagar en 2 semanas. No había suficiente para ambos. La decisión no era una decisión en absoluto. Su hijo era lo primero, siempre. Abrigó a Marcus con su abrigo más abrigado y salió al aire frío de la tarde. El camino a casa de la señora Henderson se sintió como una marcha hacia la ejecución, pero se había quedado sin opciones. La señora Henderson era la vecina más cercana, y a pesar de su encuentro anterior,
era la mejor esperanza de ayuda para Keisha. La casa de la anciana estaba limpia y bien cuidada, con un césped perfectamente cuidado que, incluso en invierno, lucía mejor que el jardín de Keisha. Subió los escalones de la entrada con Marcus a su cadera, su rostro febril hundido en su hombro, y llamó a la puerta. La señora Henderson respondió después del tercer golpe. Su expresión se agrió de inmediato cuando vio quién estaba de pie en su porche. «¿Qué desea?», preguntó, sin molestarse en decir palabras amables. «Señora Henderson, lamento molestarla, pero mi hijo está enfermo y me preguntaba si podría tomar prestada alguna medicina para niños. O tal vez solo un poco de leche. Puedo devolvérsela tan pronto como... absolutamente no». La voz de la señora Henderson era lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. «Te lo dije antes, no quiero tener nada que ver con tu tipo de problema». «Por favor», dijo Keisha, al oír la desesperación invadir su voz. «Es solo un bebé. Tiene fiebre y necesito darle alguna medicina, pero no puedo permitirme la medicina y la leche, y no tomará la medicina sin... Ese no es mi problema». La señora Henderson comenzó a cerrar la puerta, pero Keisha dio un paso adelante, extendiendo la mano instintivamente. «Espere, por favor, se lo ruego. Solo por esta vez. Haré lo que sea». La cara de la señora Henderson se retorció de asco. «Quita las manos de mi puerta y sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Señora Henderson, por favor, está furioso. Solo necesito que te diga que salgas de mi propiedad». La mujer mayor empujó a Keisha hacia atrás con una fuerza sorprendente. Ya desequilibrada por cargar a Marcus, Keisha tropezó por los escalones de la entrada y cayó con fuerza sobre la acera helada. Marcus gritó al chocar contra el suelo, y Keisha sintió un dolor agudo en el codo, donde había golpeado el cemento. «Aléjate de la gente decente», gritó la señora Henderson desde la puerta. «Llévate a tu hijo bastardo y tus problemas de asistencia social a otro sitio. Este es un barrio respetable». La puerta se cerró de golpe con una firmeza que resonó en el pecho de Keisha como un golpe físico. Se sentó en la fría acera, abrazando a su hijo que lloraba, sintiendo el escozor de las lágrimas en las mejillas y la profunda humillación en el corazón. «Mamá dolía», sollozó a Marcus, extendiendo la mano para tocarle la cara. «Lo sé, cariño. Mamá también está herida». Se puso de pie con dificultad, con el codo palpitante y el orgullo hecho añicos que no estaba segura de poder recomponer. El camino a casa se le hizo interminable, con el peso de Marcus aumentando a cada paso y el frío filtrándose a través de su abrigo desgastado como un ser vivo. Al pasar por la última casa de la cuadra, oyó una voz que la llamaba a sus espaldas. «Cariño, ¿estás bien?». Keisha se giró y vio a una anciana negra de pie en la puerta de una pequeña casa en la que nunca se había fijado. La mujer parecía tener unos 70 años, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro y una mirada bondadosa llena de preocupación. «Vi lo que pasó allí», dijo la mujer saliendo al porche. «A pesar del frío, esa Henderson no es más que maldad disfrazada de domingo. Ven aquí, niña, parece que ambas necesitan ayuda». Keisha dudó. Tras el cruel rechazo que acababa de experimentar, la amabilidad le resultaba casi extraña, pero Marcus seguía ardiendo de fiebre y ella no tenía opciones. «No quiero causar problemas», dijo débilmente. «¿Problemas?». La mujer rió, un sonido cálido que pareció ahuyentar algo del frío. «Cariño, ayudar a la gente necesitada no es un problema. Es lo que se supone que debemos hacer. Soy Marta, y entra ahora mismo antes de que ese bebé coja neumonía». La casa de Marta era pequeña pero impecablemente limpia, llena del olor a pan recién hecho y algo más que le recordó a Keisha la cocina de su madre. Un hogar familiar y amoroso. «Siéntete ahí mismo», le indicó Marta, señalando un cómodo sillón cerca de la chimenea. «Déjame ver a este angelito». Marta examinó a Marcus con la delicadeza y pericia de quien ha criado a sus propios hijos. Le tomó la temperatura, le miró la garganta y auscultó su respiración con un estetoscopio viejo que sacó de un cajón de la cocina. «Está un poco resfriado, pero nada que no se cure con descanso y cuidados», anunció.
Tengo medicamentos para niños en el baño y leche fresca en el refrigerador. Quédate quieta mientras preparo todo. Keisha observó con asombro cómo Marta se afanaba por la cocina preparando leche caliente con miel, recogiendo medicinas e incluso envolviendo un poco del pan fresco que había estado horneando. La mujer mayor se movía con la eficiencia de alguien acostumbrado a cuidar de la gente, y su amabilidad era como una manta cálida después de horas de frío. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Keisha en voz baja, mientras Marta le entregaba las medicinas para Marcus. Marta se detuvo, tocando con la mano un collar de plata que llevaba al cuello. Era una pieza inusual, de aspecto antiguo, con intrincados grabados que reflejaban la luz del fuego. «Porque sé lo que es estar sola y asustada con un niño enfermo», dijo Marta simplemente. «Y porque mi mamá siempre me dijo que la bondad regresa cuando más la necesitas». Le puso un sobre pequeño en las manos a Keisha, junto con una bolsa de la compra. «Esto te ayudará con las facturas que te apremian y no te atrevas a rechazarlo. Tengo más dinero del que necesito y no tengo hijos en quienes gastarlo». Marcus ya había comenzado a animarse después de tomar la medicina y en ese momento estaba fascinado con una cajita de música que Marta le había dado para jugar. Ver a su hijo sonreír por primera vez en días hizo que los ojos de Keisha se llenaran de lágrimas. «No sé cómo agradecerte», susurró. «No tienes que agradecerme, cariño. Solo cuida de ese hermoso bebé y recuerda que todavía hay gente buena en este mundo. Más buena que mala, aunque no siempre lo parezca». Mientras Keisha caminaba a casa con Marcus en brazos y los regalos de Marta en las manos, sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Una esperanza real y tangible de que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. No sabía que 3 días después su tranquila calle se llenaría del estruendo de 1500 motocicletas, ni que la bondad que Marta le había mostrado resultaría estar relacionada con la bondad que ella les había mostrado a 25 desconocidos en una tormenta de nieve. A veces, el universo funciona de maneras demasiado perfectas para ser coincidencia, y a veces los más pequeños actos de compasión crean ondas que llegan más lejos de lo que cualquiera podría imaginar. Habían pasado 3 días desde que la bondad de Marta había salvado a Keisha del borde de la desesperación. Marcus se sentía mucho mejor. La fiebre había desaparecido por completo y su apetito había regresado con fuerza. La medicina y los cuidados habían hecho su magia y había vuelto a ser el mismo, alegre y curioso, balbuceando alegremente mientras jugaba con los pequeños juguetes que Marta le había dado. Keisha había usado el dinero de Marta sabiamente, comprando comida y pagando las facturas más urgentes. El sobre contenía $200 y una nota escrita con letra cuidadosa. «Para una madre que me recuerda a mí a tu edad. Mantén la cabeza en alto, cariño. Vienen días mejores». Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando lo sintió. Una vibración tan leve al principio que pensó que podría ser un camión grande que pasaba por la carretera principal. Pero el temblor no se detuvo. En cambio, se hizo más fuerte, viajando a través de las tablas del piso hasta las plantas de sus pies. Marcus levantó la vista de sus juguetes, con los ojos abiertos por la curiosidad. «Mamá, ¿qué es eso?». La vibración se intensificó hasta que los platos en sus armarios comenzaron a tintinear suavemente. Keisha se movió hacia la ventana delantera y miró a través de las cortinas, pero la calle parecía vacía. Sin embargo, el sonido retumbante se hacía más fuerte, más profundo, como un trueno lejano que se negaba a seguir adelante. Entonces los vio. Aparecieron al final de la calle Maple, como una visión de otro mundo. Motocicletas, docenas de ellas. No docenas, cientos. Una línea interminable de cromo y acero que se extendía más allá de lo que ella podía ver, fluyendo hacia su casa como un río mecánico. «Oh, Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. Las motos que iban delante llegaron a su casa y empezaron a formarse en filas precisas a ambos lados de la calle. Detrás de ellas venían más y más, hasta que la tranquila calle residencial parecía la zona de preparación del rally de motos más grande del mundo. El estruendo atronador de 1500 motores Harley Davidson creaba un sonido como ningún otro que Keisha hubiera experimentado jamás. Una sinfonía mecánica que parecía estremecer el aire.
Marcus se había subido a una silla para mirar por la ventana, aplaudiendo con deleite ante el espectáculo. «Motos grandes, mamá. Tantas motos grandes». Keisha se quedó paralizada en la puerta de su casa, intentando procesar lo que veía. Las motos seguían llegando, sus conductores se bajaban y se formaban en filas ordenadas. No eran motociclistas al azar que habían llegado a su calle. Esto era organizado. Esto era intencional. Se trataba de ella. Las puertas de todas las casas de la calle Maple se abrían cuando los vecinos salían para presenciar el espectáculo sin precedentes. La señora Henderson estaba de pie en su césped perfectamente cuidado, con el rostro pálido por la sorpresa, en lo que sospechosamente parecía miedo. Otros vecinos se reunieron en pequeños grupos, señalando y susurrando entre ellos, con expresiones que iban del asombro al terror. A la cabeza de la enorme formación, Keisha reconoció una figura familiar. Mike estaba sentado en su bicicleta, pero no estaba solo. A su lado estaban Tommy, Jake, Pete y todos los demás que habían pasado esa noche nevada en su casa. Pero detrás de ellos había cientos de hombres y mujeres más, con las mismas chaquetas de cuero, los mismos parches, la misma expresión de tranquila determinación. Mike desmontó y comenzó a caminar hacia su casa. Mientras avanzaba, los 1500 motores detrás de él se silenciaron al unísono, creando un silencio tan completo que parecía casi sobrenatural. La repentina ausencia de sonido fue de alguna manera más impresionante que el trueno. «¡Keisha!», gritó Mike. Su voz se oía fácilmente en el aire quieto. «Tenemos que hablar». Salió al porche, con Marcus a cuestas, sintiendo las miradas de 1500 motociclistas y docenas de vecinos clavadas en ella. La magnitud del momento la oprimía como un peso físico. Mike, ¿qué es esto? ¿Por qué están todos aquí?» Se detuvo al pie de la escalera de entrada, con expresión seria pero no amenazante. Detrás de él, la enorme formación de motocicletas y conductores esperaba con precisión militar. «Te lo dijimos, no olvidamos», dijo simplemente. «Y no dejamos deudas sin pagar». Un murmullo recorrió la multitud de vecinos, y Keisha pudo ver a la señora Henderson acercándose, su curiosidad aparentemente superando al miedo. «No entiendo», dijo Keisha, aunque una parte de ella comenzaba a sospechar que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Tommy apareció junto a Mike, con un gran sobre Manila. «Keisha, esa noche nos salvaste la vida. Nos alimentaste. Sanaste a Danny. Nos trataste como familia, cuando todo el mundo nos trata como criminales. Hemos estado ocupados estos últimos 3 días», agregó Jake, su habitual actitud jovial reemplazada por algo más solemne, haciendo llamadas telefónicas, pidiendo favores, contactando a cada capítulo desde aquí hasta California. Mike señaló hacia la multitud reunida detrás de él. «Estos son nuestros hermanos y hermanas de todo el país. Detroit, Chicago, Milwaukee, Cleveland, Pittsburgh. Cuando les contamos lo que hiciste, quién eres, querían conocerte». Una motociclista cerca del frente de la formación dio un paso al frente. Era alta y segura de sí misma, con cabello canoso y ojos amables que le recordaron a Keisha, de alguna manera a su madre. «Soy Sarah, de la sección de Chicago», dijo, con voz cálida pero fuerte. «Oímos hablar de una mujer que abrió su puerta a 25 desconocidos en medio de una tormenta de nieve. Oímos hablar de una madre que salvó la vida de un joven con nada más que amabilidad y remedios caseros. Las noticias corren rápido en nuestra comunidad», agregó otro escritor, de Cleveland. «Historias sobre verdadera amabilidad, verdadera valentía. Se propagan como la pólvora». Mike metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso. «Keisha, esto es de todos nosotros. Cada sección contribuyó. Es suficiente para pagar todas tus deudas, arreglar esta casa y poner tu restaurante en marcha correctamente». Keisha miró el sobre, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. «No puedo soportarlo. Es demasiado. Solo hice lo que cualquiera haría». «No», dijo Tommy con firmeza. «Hiciste lo que casi nadie haría, y eso marca la diferencia». Se oía a lo lejos el sonido de las furgonetas de noticias, sus motores sumándose al coro mecánico.
Se corría la voz rápidamente de que algo sin precedentes estaba sucediendo en Maple Street. «Hay más», continuó Mike. «Tenemos contratistas, electricistas, fontaneros, todos viajando con nosotros. Vamos a arreglar esta casa como es debido, convertirla en el tipo de restaurante que se merece ser». Sara dio un paso al frente de nuevo. «Y tenemos un plan de marketing, redes sociales, boca a boca, blogueros gastronómicos. Para cuando terminemos, todo el mundo en Detroit sabrá de Mama Keisha's Kitchen». Keisha sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas al comprender la magnitud de su generosidad. Estas personas, que apenas unos días antes eran desconocidas, habían organizado una red de apoyo que abarcaba varios estados. Habían convertido su pequeño acto de bondad en algo que cambiaría su vida para siempre. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías todo esto por mí?». La expresión de Mike se suavizó, y por un instante vio no al intimidante líder de un club de motociclistas, sino al padre afligido que había perdido a su hija. «Porque nos mostraste lo que realmente significa la familia», dijo en voz baja. «Nos mostraste que la bondad aún existe en este mundo. Y porque a veces, cuando alguien te salva la vida, tienes la oportunidad de salvarle la suya». La multitud de vecinos había crecido, y Keisha podía ver las cámaras de sus teléfonos grabándolo todo. La señora Henderson estaba de pie al borde de su jardín, con el rostro convertido en una máscara de confusión y lo que podría haber sido el comienzo de la vergüenza. Marcus se retorcía en sus brazos, deseando bajar y ver las motos de cerca. Tommy se adelantó con una sonrisa amable. «¿Puedo?», preguntó, y cuando Keisha asintió, tomó a Marcus en brazos. El niño pequeño inmediatamente comenzó a señalar las motos y a parlotear con entusiasmo. «Motos grandes. Tantas motos grandes». «Así es, hombrecito», dijo Tommy con cariño. «Y todas y cada una de ellas vinieron aquí porque tu mamá es la mujer más valiente y amable que conocemos». Como si respondieran a una señal invisible, los 1500 motociclistas comenzaron a moverse. No se subieron a sus motocicletas ni aceleraron los motores. En cambio, comenzaron a caminar hacia la casa de Keisha, cada uno cargando algo: herramientas, materiales de construcción, pintura, madera, utensilios de cocina. Todo lo necesario para transformar su pequeña casa en un restaurante de verdad. «Manos a la obra», anunció Mike. «Y no nos iremos hasta que la cocina de Mamá Keisha esté lista para servir la mejor comida sureña de Detroit». La transformación de la calle Maple, de una tranquila calle residencial a una obra en construcción como nunca antes se había visto en el barrio, estaba a punto de comenzar. Y en el centro de todo estaba una madre soltera que había abierto la puerta a desconocidos en medio de una tormenta, sin imaginar jamás que su amabilidad convocaría a un ejército de ángeles en motocicleta. En una hora, la tranquila calle de Keisha se había transformado en algo parecido a un festival de pueblo. Los 1500 ángeles del infierno se habían organizado con precisión militar, creando equipos de trabajo que abordaron diferentes aspectos de la renovación de su casa. Algunos se centraron en el exterior, otros en la fontanería y la electricidad, mientras que un equipo dedicado trabajaba en la ampliación y modernización de su pequeña cocina. Los vecinos, inicialmente en silencio y conmocionados, habían salido gradualmente de sus casas para presenciar el espectáculo sin precedentes. La noticia se había extendido rápidamente por la comunidad, y la gente de varias cuadras se acercaba para ver qué sucedía. Los niños pegaban la cara a las ventanas, con los ojos como platos, al ver tantas motocicletas alineadas como soldados mecánicos. Las furgonetas de los medios locales habían llegado, con sus antenas parabólicas alzándose hacia el cielo, mientras los reporteros intentaban comprender la historia que se desarrollaba ante ellos. Los camarógrafos capturaron cada momento, mientras los motociclistas vestidos de cuero blandían martillos y pinceles, con la misma destreza que manejaban sus motocicletas. La señora Henderson estaba de pie al borde de su césped perfectamente cuidado, con una expresión que oscilaba entre la confusión, el miedo y lo que podría haber sido el comienzo de reconocer que había juzgado mal la situación. No dejaba de mirar entre el caos organizado en el jardín de Keisha y la creciente multitud de vecinos curiosos con el rostro pálido y demacrado.
No puedo creer que esto esté pasando, susurró la señora Johnson desde 2 casas más allá. Todos estos motociclistas solo para ayudar a una mujer. ¿Oíste lo que hizo?, respondió el señor Davis, un hombre mayor que rara vez hablaba con nadie. Al parecer, les salvó la vida en la gran tormenta de nieve de la semana pasada. Los alimentó y los cuidó cuando se quedaron varados. ¿Keisha hizo eso? La señora Johnson pareció sorprendida. No tenía ni idea de que fuera capaz de... Su voz se apagó al comprender lo que estaba a punto de decir y cómo esto reflejaba sus propias suposiciones sobre su vecina. En medio de toda esta actividad, Marta apareció al final de la multitud. La anciana había venido caminando desde su pequeña casa, atraída por el ruido y la conmoción. Como todos los demás, estaba de pie al fondo de la reunión, su cabello plateado reflejando la luz de la tarde, observando lo que sucedía con curiosidad. Keisha estaba de pie cerca de su porche, todavía abrumada por la magnitud de lo que sucedía a su alrededor. Marcus había sido reclamado por Tommy y estaba haciendo un recorrido por las motocicletas. Sus gritos de alegría se oían por encima del ruido de la construcción. «Esto es increíble», dijo Sarah, de la sección de Chicago, apareciendo junto a Keisha con un portapapeles lleno de notas. «Tenemos la renovación de la cocina planeada, la ampliación del comedor planeada, y suficientes voluntarios para tener todo terminado para mañana por la noche». «¿Mañana?», Keisha negó con la cabeza asombrada. «Eso es imposible. Cariño, ¿no has visto lo que pasa cuando 1500 motociclistas motivados deciden hacer algo?». Sarah se rió. «Una vez construimos un parque infantil entero en 6 horas para un hospital infantil en Milwaukee». Danny salió de la casa con un aspecto mucho más saludable que aquella terrible noche en que le subió la fiebre. Llevaba una caja de herramientas y tenía manchas de pintura en la ropa, evidencia de que había estado trabajando en las renovaciones interiores. Cuando vio a Keisha, se acercó con una amplia sonrisa. «La cocina va a ser increíble», le dijo con entusiasmo. «Una estufa de calidad profesional, una zona de preparación ampliada, incluso un congelador nuevo. Podrás atender a 50 clientes fácilmente, Danny». «Todavía no puedo creer que hayan hecho esto», dijo Keisha con la voz cargada de emoción, «después de todo lo que te hice pasar esa noche». «¿Hacernos pasar?». Danny parecía genuinamente confundido. «Keisha, me salvaste la vida. Si no hubieras sabido cómo bajar esa fiebre, podría haber muerto en esa casa». Mientras hablaba, su mano se movió inconscientemente para tocar algo en su garganta. Fue entonces cuando Keisha notó que llevaba un collar que no había visto antes. Era de plata, de aspecto antiguo, con intrincados grabados que reflejaban la luz. «Es un collar precioso», observó. La expresión de Danny se suavizó y entristeció. «Pertenecía a mi madre. La perdí a los 7 años. Me separé de ella durante un incendio en nuestro edificio de apartamentos. Este collar era lo único que me quedaba de ella. La familia que me acogió me lo dejó, pero nunca la volví a encontrar». Desde algún lugar detrás de ellos, entre la multitud, se oyó una fuerte inspiración, una exhalación tan repentina y fuerte que atravesó el ruido de la construcción y la conversación. «¿Danny?». La voz era temblorosa, insegura, llena de 30 años de esperanza y angustia. Todos en el área inmediata se giraron hacia el sonido, y allí estaba Marta, con el rostro pálido y la mirada fija en el collar del joven. «¿Danny? ¿Eres tú?», susurró, su voz apenas audible. Danny se quedó paralizado, su mano aún tocando la cadena de plata en su garganta. «Disculpa, ¿nos conocemos?». Marta dio un paso tembloroso hacia adelante, sin apartar la mirada de su rostro. «Tenías 7 años. Hubo un incendio en los apartamentos Riverside. Tenías una pequeña marca de nacimiento con forma de media luna justo detrás de la oreja izquierda». La mano de Danny se movió instintivamente para tocar el lugar que ella había mencionado. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. «¿Cómo lo sabes?», preguntó con la voz tensa por la emoción. «Porque soy tu madre», dijo Marta, con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy tu madre y te he estado buscando durante 30 años». El ruido de la construcción pareció desvanecerse en el fondo, mientras todos en el área inmediata guardaban silencio. Danny miró fijamente a la anciana,
su rostro alternando entre incredulidad, esperanza y reconocimiento. «El collar», continuó Marta, con la voz cada vez más fuerte. «Te lo regalé por tu 7º cumpleaños. Era de mi abuela. Tiene una inscripción en la parte de atrás que dice: «El amor nunca muere». Con dedos temblorosos, Dani le dio la vuelta al colgante, revelando las palabras exactas que Marta acababa de pronunciar. La plata estaba desgastada por el tiempo, pero el grabado aún era claramente visible. «Mamá». La voz de Dani se quebró al pronunciar la palabra. 30 años de separación, desmoronándose en un solo instante de reconocimiento. «Oh, mi bebé», sollozó Marta, corriendo hacia adelante para abrazar al hijo que había perdido hacía tanto tiempo. «Mi hermoso bebé». Se derrumbaron en brazos, ambos llorando demasiado fuerte para hablar. 30 años de búsqueda, de preguntas, de esperanza contra toda esperanza se desvanecieron en un instante. A su alrededor, la multitud de motociclistas y vecinos permanecía en un silencio atónito, presenciando un milagro que nadie podría haber predicho. Mike dio un paso al frente, con los ojos húmedos de lágrimas. «Marta, eres la madre de Dani». «Yo lo soy», dijo Marta, aún abrazando a su hijo. «Y ustedes son la familia que lo cuidó todos estos años». «Somos sus hermanos», dijo Tommy simplemente. «Y eso también te convierte en nuestra madre». La carga emocional del momento pareció extenderse entre la multitud. Los motociclistas empedernidos se secaron las lágrimas abiertamente. Vecinos que nunca se habían hablado se abrazaron, e incluso los equipos de noticias dejaron de filmar para simplemente presenciar el poder de una familia reunida. «No entiendo», dijo la señora Henderson, abriéndose paso entre la multitud. Su voz era temblorosa, confundida. «¿Cómo es posible? ¿Cuáles son las probabilidades?» Keisha miró a la mujer que la había empujado hacía unos días, que había insultado a su hijo y se había negado a ayudar cuando la ayuda se necesitaba desesperadamente. La ira que esperaba sentir nunca llegó. En cambio, sintió algo más parecido a la compasión. «A veces la amabilidad encuentra el camino a casa», dijo Keisha en voz baja. «A veces, cuando ayudas a alguien, en realidad te estás ayudando a ti mismo sin darte cuenta». Marta levantó la vista de su reencuentro con Dani, sus ojos encontrando los de Keisha al otro lado de la multitud. «Tú», dijo ella, comprendiendo de repente, «eres la mujer que salvó la vida de mi hijo. Eres la razón por la que sobrevivió a esa fiebre. Y tú eres la mujer que nos salvó la vida a Marcus y a mí cuando no teníamos a quién más recurrir», respondió Keisha. «Supongo que hemos estado cuidando a nuestros hijos sin saberlo». La multitud estalló en vítores y el sonido se mezcló con el rugido de 1500 motocicletas, mientras los Hells Angels celebraban la reunión imposible que sin querer provocaron en una sola semana. Una ventisca, un acto de bondad y una comunidad de ángeles improbables que había reunido a una madre y un hijo que llevaban 3 décadas buscándose. La señora Henderson se quedó al margen de la celebración, observando la alegría que se desplegaba a su alrededor. Y por primera vez en años empezó a comprender lo que se había perdido al mantener su corazón cerrado a sus vecinos. La celebración que estalló tras el reencuentro de Marta y Dani pareció llenar de energía toda la calle. Lo que había empezado como un proyecto de construcción se había transformado en algo parecido a un festival de barrio, con los Hells Angels trabajando junto a vecinos curiosos que poco a poco se habían unido para ayudar. Las barreras que habían separado a la comunidad durante tanto tiempo se derrumbaban tan rápido como los muros de la casa de Keisha al atardecer. La transformación fue prácticamente milagrosa. La pequeña casa que antes apenas contenía una mesa de cocina y 2 sillas plegables, ahora contaba con un auténtico espacio de restaurante. Los Hells Angels habían trabajado con la eficiencia de un equipo de construcción profesional, ampliando el comedor, instalando equipos de cocina de calidad comercial e incluso añadiendo un alegre letrero sobre la puerta principal que decía «Cocina de Mamá Keisha, donde el amor es el ingrediente secreto». «No puedo creer que esta sea mi casa», dijo Keisha, de pie en la entrada de lo que ahora era una auténtica cocina de restaurante. Las estufas profesionales brillaban bajo la nueva iluminación. La mayor superficie de la encimera proporcionaba espacio para una preparación seria de alimentos y una cámara frigorífica zumbaba silenciosamente en un rincón.
Créelo, dijo Sara, de la sección de Chicago, limpiándose la pintura de las manos con una sonrisa de satisfacción. Y créelo también. Ya tenemos sus cuentas en redes sociales creadas y su historia difundiéndose por internet. Tendrán tantos clientes que no sabrán qué hacer con ellos. Marta apenas se había separado de Danny desde su reencuentro, pero se acercó a Keisha con lágrimas aún en los ojos. «Cariño, necesito que sepas algo», dijo Marta, tomando las manos de Keisha entre las suyas. «Cuando te ayudé el otro día, pensé que solo estaba haciendo lo que cualquier persona decente haría. No tenía ni idea de que estaba ayudando a la mujer que le salvó la vida a mi hijo. Y no tenía ni idea de que la mujer que me salvó era la madre de Danny», respondió Keisha. «Es como si el universo intentara decirnos algo. Nos estuviera diciendo que somos familia», dijo Marta con firmeza. «Todos nosotros. Tú, yo, Marcus, Danny y cada uno de estos ángeles en motocicleta». Mike apareció junto a ellos, con la chaqueta de cuero llena de polvo por los escombros de la construcción, pero con el rostro radiante de satisfacción. «Keisha, tenemos que arreglar unos asuntos», dijo sacando otro sobre. «Este contiene la escritura de tu casa. Está completamente pagada. Se acabó el alquiler. Se acabó el casero. Esta casa ahora es de ti y de Marcus». Keisha miró los documentos legales con incredulidad. «Mike, no puedo aceptar esto. Es demasiado». «Tú puedes y lo harás», dijo con el mismo tono firme que había usado con el dinero. «Un restaurante necesita estabilidad. No puedes construir un negocio si te preocupa dónde vas a vivir». Danny dio un paso al frente, con el brazo alrededor de los hombros de Marta. «Además, seremos clientes habituales. Marta ya prometió ayudarte a perfeccionar algunas de las viejas recetas familiares. Y tengo algunas historias que contar sobre la infancia de este joven que podrían ayudarte a entender por qué es tan terco en cuanto a cuidar de la gente», añadió Marta con una sonrisa cariñosa a su hijo. Los equipos de noticias habían capturado cada momento de los acontecimientos del día y la noticia ya corría más allá de Detroit. La historia de la madre soltera que había albergado a 25 ángeles del infierno y, sin darse cuenta, había reunido a una familia, estaba resonando en todo el país. Ya llegaban pedidos de comida de Keisha de personas que querían apoyar su restaurante. Al caer la noche, los vecinos que habían pasado el día observando desde lejos comenzaron a acercarse más directamente. La señora Johnson fue la primera en cruzar la calle, con un plato tapado. «Traje pan de maíz», dijo tímidamente. «Pensé que tal vez podríamos cenar todos juntos y probar el nuevo restaurante». «Eso suena maravilloso», respondió Keisha, aceptando el plato con genuina calidez. El señor Davis se acercó arrastrando los pies con su esposa. Ambos parecían un poco abrumados por todo lo que habían presenciado. «Queríamos disculparnos», dijo la señora Davis en voz baja. «Llevamos 2 años viviendo a su lado y nunca nos hemos esforzado por conocerlos. Eso estuvo mal. Todos hemos cometido errores», respondió Keisha con suavidad. «Lo que importa es lo que hagamos de ahora en adelante». Incluso algunas de las familias más jóvenes de la calle se habían reunido, con sus hijos fascinados por las motocicletas y los motociclistas que respondían pacientemente a sus preguntas sobre las máquinas. Pero fue el enfoque de la señora Henderson lo que más sorprendió a todos. La mujer mayor cruzó la calle lentamente, con el rostro desgarrado por la lucha interna. Cuando llegó al grupo reunido alrededor del porche de Keisha, se detuvo y respiró hondo. «Te debo una disculpa», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Una grande. Lo que hice el otro día, cómo te traté a ti y a tu hijo. Fue inexcusable». La multitud guardó silencio, todas las miradas fijas en la mujer que había sido tan cruel apenas unos días antes. «Me equivoqué contigo», continuó la señora Henderson, su voz cada vez más fuerte. «Me equivoqué en muchas cosas. Ver lo que pasó aquí hoy, ver cómo esta gente te trata como familia, comprender qué clase de persona eres en realidad. Me avergüenzo de mí misma». Keisha miró a la mujer que la había empujado en la calle, que había insultado a su hijo, que había rechazado la más simple petición de ayuda. La ira que esperaba sentir nunca llegó. En cambio, sintió algo más cercano a la comprensión. «Todos tenemos días malos, señora Henderson.
dijo Keisha en voz baja. Lo que importa es cómo elegimos seguir adelante. Me gustaría ser una mejor vecina, dijo la señora Henderson, con la voz cargada de emoción. Si me lo permite. Bienvenidos todos a la cocina de mamá Keisha, respondió Keisha con una sonrisa sincera. Todos. Mientras el sol se ponía sobre la calle Maple, una fiesta improvisada en la calle comenzó a tomar forma. Los Hells Angels habían sacado parrillas y cocinaban junto a los vecinos que habían contribuido con platos de sus propias cocinas. Los niños corrían entre las motocicletas. Sus risas se mezclaban con las voces más graves de los motociclistas que se habían nombrado tíos y tías honorarios. Marcus se había proclamado como la mascota no oficial de la celebración, yendo de persona en persona con la confianza de un niño que nunca había conocido a extraños, solo amigos que aún no conocía. Tommy le había confeccionado un chaleco de cuero en miniatura que decía «Angelito» en la espalda, y Marcus lo lució con enorme orgullo. «¡Mira, mamá!», gritó Marcus corriendo a mostrar su chaleco. «Ya soy un niño grande». «Sí que lo eres, cariño», respondió Keisha, abrazándolo. «Eres el niño más grande y valiente que conozco». Marta se había encargado de organizar la cena comunitaria, moviéndose entre la multitud con la eficiencia de quien se ha pasado la vida reuniendo gente. Coordinaba los platos, se aseguraba de que todos tuvieran suficiente para comer, y de alguna manera se las arreglaba para recordar el nombre de todos a las pocas horas de conocerlos. «Así es como se supone que debe sentirse un vecindario», le dijo a Keisha mientras observaban al diverso grupo compartiendo comida e historias. Esto es lo que realmente significa la comunidad. Mike encontró a Keisha al final de la tarde, cuando la mayoría de los equipos de trabajo habían terminado sus tareas. La transformación de su casa estaba completa, y mañana marcaría la inauguración oficial de la cocina de mamá Keisha. «Tengo una cosa más para ti», dijo, sacando un pequeño diario de cuero. «Contiene la información de contacto de cada capítulo que contribuyó al día de hoy. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámanos. Ahora eres parte de la familia. Para siempre». «Mike, no sé cómo agradecerte. A cualquiera de ustedes. Esto supera cualquier cosa que haya imaginado». «No necesitas agradecernos», respondió. «Solo necesitas seguir siendo quien eres. Sigue abriendo tu puerta a quienes necesitan ayuda. Sigan demostrando al mundo la verdadera bondad». Mientras los Hells Angels se preparaban para volver a sus respectivas casas, los vecinos que habían pasado el día trabajando con ellos se reunieron para despedirse. Los apretones de manos se convirtieron en abrazos, intercambiaron correos electrónicos y prometieron mantenerse en contacto con sinceridad. «Esto no es una despedida», le dijo Tommy a Marcus mientras levantaba al pequeño para darle un último abrazo. «El tío Tommy vendrá a visitarnos a menudo, y cuando seas lo suficientemente grande, quizá te enseñe a conducir una moto». «¿En serio?». Los ojos de Marcus se iluminaron de emoción. «¿En serio? Pero primero tienes que ayudar a tu mamá a convertir este en el mejor restaurante de Detroit». «Lo haré, lo prometo». Las 1500 motos que llenaban la calle Maple empezaron a partir en pequeños grupos, sus motores creando una sinfonía que parecía llevar consigo la promesa de que esto no era un final, sino un comienzo. Cuando las últimas motos desaparecieron en la noche, la calle quedó en silencio, salvo por los sonidos de los vecinos limpiando juntos y las risas de los niños que resonaban en el cálido aire de verano. Keisha estaba de pie en la puerta de su casa transformada, con Marcus en la cadera, Marta y Danny a su lado, y una calle llena de vecinos que ya no eran desconocidos. La soledad que la había oprimido durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por algo que casi había olvidado que existía: un sentido de pertenencia. «Por mamá», dijo Marcus adormilado, con la cabeza apoyada en su hombro. «¿Somos felices ahora?». Keisha observó los rostros de su nueva familia en el restaurante que le permitiría construir un futuro para su hijo, la comunidad que los había acogido a ambos. «Sí, cariño», susurró, con la voz llena de asombro y gratitud. «Ahora somos felices». Mañana traería la gran inauguración de Mama Keisha's Kitchen, y con ella el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Keisha y Marcus, sino para toda una comunidad que había aprendido los milagros posibles cuando las personas elegían la amabilidad, al miedo, la comprensión al juicio
y el amor al aislamiento. 6 meses después, la transformación de la calle Maple se había completado de maneras que iban mucho más allá de la renovación física de la casa de Keisha. Lo que una vez fue un barrio dividido donde la gente apenas se reconocía, se había convertido en una auténtica comunidad donde los niños jugaban juntos a través de los límites de las propiedades y los vecinos se reunían regularmente para barbacoas improvisadas y fiestas de barrio. Mama Keisha's Kitchen se había convertido en algo más que un simple restaurante. Era el corazón palpitante del barrio, un lugar donde personas de todos los ámbitos se reunían para disfrutar de platos de pollo frito perfectamente sazonados y guarniciones que sabían a recuerdos de la infancia. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de aquel milagroso día en que 1500 ángeles del infierno llegaron a su tranquila calle, convirtiéndola en una obra en construcción. Impulsado por el amor y la lealtad, el éxito superó todas las expectativas. Los críticos gastronómicos de los principales periódicos de Detroit habían escrito reseñas entusiastas, calificando la cocina de Keisha de perfección conmovedora y un sabor a auténtica tradición familiar. Una importante cadena de comida la contactó para presentar el restaurante en un programa nacional. Diariamente recibía pedidos de personas que habían oído la historia y querían apoyar a la mujer que había abierto su puerta a desconocidos en medio de una tormenta. Pero para Keisha, la medida más significativa del éxito no se encontraba en las reseñas de los periódicos ni en la cobertura televisiva. Se encontraba en momentos como esta mañana, cuando estaba en su cocina a las 5 de la mañana, preparándose para otro día ajetreado, y se dio cuenta de que la aplastante soledad que había definido su vida durante tanto tiempo era solo un recuerdo. «Buenos días, mamá Keisha», la llamó Dani al entrar por la puerta trasera con provisiones del mercado. A los 26 años, había asumido el puesto de subgerente, ocupándose de gran parte del negocio del restaurante mientras Keisha se centraba en la cocina. Y lo que es más importante, se había convertido en un hijo para ella, y ella en una segunda madre para él. «Buenos días, cariño», respondió ella, aceptando el beso en la mejilla que le daba todos los días. Marta ya está aquí, trabajando en esas nuevas recetas de galletas. En el comedor, Marta estaba experimentando con variaciones de la receta de galletas de su abuela, intentando perfeccionar una versión que complementara el pollo de Keisha. A los 73 años, había encontrado un nuevo propósito en la vida, dividiendo su tiempo entre ayudar en el restaurante y organizar eventos comunitarios que unían al vecindario. «Huelen de maravilla», dijo Keisha, probando uno de los bizcochos calientes. «Creo que tenemos un ganador». «Bien, porque los vamos a necesitar para la hora punta del almuerzo», respondió Marta con satisfacción. «La señora Henderson llamó ayer para reservar una mesa para 12. Llevará a su grupo de la iglesia a su reunión mensual». El cambio en la señora Henderson había sido quizás la transformación más drástica de todas. La mujer que una vez empujó a Keisha al suelo y le soltó palabras de odio se había convertido en una de las clientas más fieles y defensoras del restaurante. Había traído personalmente a docenas de nuevos clientes a la cocina de Mama Keisha, usando su influencia en la comunidad para difundir la increíble comida y la historia aún más asombrosa que hay detrás. «Está tratando de enmendar el daño», le había explicado Marta a Keisha desde el principio. Algunas personas necesitan más tiempo para encontrar la amabilidad, pero una vez que lo hacen, se aferran a ella con fuerza. Al mediodía, el restaurante estaba abarrotado con su habitual y ecléctica clientela. Los ángeles del infierno se sentaban en mesas junto a familias de los suburbios. Grupos de ancianos de la iglesia compartían espacio con jóvenes profesionales, y los niños del barrio trataban el lugar como un segundo hogar. La diversidad que antes parecía imposible en la calle Maple ahora era tan natural como respirar. Marcus, ahora de 2 años y medio, se movía por el restaurante como un pequeño anfitrión, encantando a los clientes con su radiante sonrisa y su interminable charla. Había crecido rodeado de amor por doquier. Su madre, su abuela Marta, su hermano mayor Danny y la extensa familia de ángeles del infierno que lo visitaban con regularidad. El niño tímido y a menudo enfermo se había convertido en un niño seguro y alegre que creía que el mundo entero era su familia. «Tío Mike», gritó Marcus cuando la figura familiar apareció en la puerta. Mike había cumplido su promesa de mantenerse conectado,
visitándolo al menos 2 veces al mes y trayendo a diferentes miembros de su extensa hermandad cada vez. Hoy lo acompañaban Tommy y varias caras nuevas, jóvenes que habían oído la historia y querían conocer a la mujer que lo cambió todo para sus hermanos. «Ahí está mi hombrecito», dijo Mike, abrazando a Marcus. «¿Has estado ayudando a tu mamá en la cocina?» «Ahora puedo cascar huevos», anunció Marcus con orgullo. «Mamá dice que soy un chef nato». «Igual que su mamá», respondió Mike, cruzando la mirada con Keisha desde el otro lado del comedor y ofreciéndole esa cálida sonrisa que se había vuelto tan familiar. La tarde trajo consigo su habitual flujo constante de clientes, pero también algo especial. Un autobús se detuvo afuera y salieron 40 niños de una escuela primaria de Detroit, como parte de una excursión que se había convertido en una tradición mensual. Keisha había empezado a ofrecer comidas gratis a grupos escolares desfavorecidos, queriendo compartir no solo comida, sino también el mensaje de que la amabilidad y la comunidad pueden superar cualquier obstáculo. La señora Keisha llamó a una de las visitantes habituales, una niña de 7 años llamada Aisha, cuyo entusiasmo por el pollo frito solo era comparable a su amor por las historias que acompañaban a cada comida. Cuéntanos de nuevo sobre la noche en que todos los ángeles motociclistas vinieron a ayudarte. Keisha sonrió al adaptarse a la rutina que se había convertido en parte tan importante del atractivo del restaurante como la comida misma. Contó la historia de aquella noche nevada con 25 desconocidos que necesitaron refugio, de la fiebre que casi le costó la vida a Danny y de la milagrosa cadena de acontecimientos que unió a una comunidad. Lo más importante, siempre concluía, es que la amabilidad es como una semilla. La plantas ayudando a alguien y crece hasta convertirse en algo más grande de lo que jamás imaginaste. Esos ángeles del infierno sembraban semillas de amabilidad donde quiera que iban, y mira lo que surgió de ello. Al caer la noche y al cerrar el restaurante, Keisha se encontró en su sitio habitual junto a la ventana de la cocina, observando la calle donde había comenzado su milagro. La casa, que una vez estuvo aislada al final de la calle Maple, era ahora el centro de una comunidad próspera. Los niños jugaban en patios donde los padres se saludaban a través de las vallas. La división y la sospecha que antes caracterizaban al vecindario habían sido reemplazadas por la conexión y el apoyo mutuo. Marta se unió a ella en la ventana, siguiendo su mirada hacia la calle donde todo había cambiado. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo Marta en voz baja. Todas las personas que están ahí fuera ahora mismo sintiéndose perdidas y solas como tú, asustadas y abandonadas, como Danny, enojado y aislado, como la señora Henderson. ¿Y ellos?, preguntó Keisha. Pienso en cómo todos están a solo un acto de bondad de que su mundo cambie por completo. Una persona dispuesta a abrir la puerta. Un desconocido dispuesto a ayudar. Un momento de elegir el amor sobre el miedo. Danny apareció junto a ellos, después de terminar de limpiar la cocina por hoy. Lo mejor es que no tiene que ser un gran gesto, añadió. Puede ser tan simple como compartir una comida u ofrecerle medicinas a un niño enfermo, o simplemente tratar a alguien como si fuera importante. Keisha pensó en todas las repercusiones que se habían extendido desde aquella noche nevada. Los ángeles del infierno, que habían redescubierto el poder del servicio comunitario. Los vecinos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias y las suposiciones. Los niños que visitaron el restaurante y escucharon historias sobre la bondad que vence el miedo. Las innumerables personas que se conmovieron con la historia a través de las noticias y las redes sociales, inspiradas a realizar sus propios actos de compasión. A veces me pregunto si esto es lo que quería decir mi madre cuando decía que ayudar a los demás era en realidad ayudarse a uno mismo, reflexionó Keisha. Pensé que solo les estaba dando refugio de una tormenta, pero terminaron protegiéndome de toda una vida de soledad. Mike se quedó un rato después de que los demás clientes se fueran y escuchó sus palabras mientras se acercaba a la ventana donde estaban los tres. Tu madre tenía razón, dijo simplemente, pero también se equivocó en una cosa. ¿En qué?, preguntó Keisha. No solo te ayudaste a ti misma, nos ayudaste a todos a recordar quiénes queríamos ser, a cada persona cuya vida tocaste esa noche, cada vecino que aprendió a ver más allá de sus prejuicios, cada niño que viene aquí y aprende que las diferencias no tienen por qué dividirnos. Les ayudaste a todos a encontrar el camino hacia algo mejor.
Al desvanecerse la última luz del día y sumirse el restaurante en el silencio, Keisha recorrió el comedor una última vez, acomodando las sillas y apagando las luces. Pero su verdadero propósito era más simple: absorber la gratitud que llenaba cada rincón del espacio que había construido con valentía, amabilidad y el apoyo de una familia inusual. Marcus se había quedado dormido en uno de los reservados, exhausto por otro día de recibir a docenas de tíos sustitutos. Danny lo levantó con cuidado y lo llevó hacia las escaleras que conducían a sus habitaciones encima del restaurante. «Que tengas dulces sueños, Angelito», susurró Danny, usando el apodo que se le había quedado grabado desde aquel primer día, cuando Tommy le hizo el chaleco de cuero en miniatura antes de subir ella misma. Keisha salió al porche donde todo comenzó. La calle estaba tranquila ahora, iluminada por la cálida luz que se filtraba por las ventanas donde las familias se acomodaban para pasar la noche. A lo lejos, oía el tenue rugido de las motocicletas, probablemente de algunos de los hermanos de Mike que volvían a casa tras las visitas. Pensó en Jerome, su exmarido, que los había abandonado a ella y a Marcus cuando la vida se puso difícil. Se preguntó si alguna vez había visto las noticias o las publicaciones en redes sociales sobre la cocina de mamá Keisha. Esperaba que sí, no por despecho, sino porque quería que viera lo que era posible cuando las personas decidían quedarse y luchar por los demás en lugar de huir cuando las cosas se ponían difíciles. «Gracias», susurró al aire de la noche, dirigiendo sus palabras a su madre, al universo, a las fuerzas misteriosas que habían traído a 25 desconocidos a su puerta justo cuando más los necesitaba. Desde algún lugar en la oscuridad, el sonido de las motocicletas se hizo más fuerte, luego se desvaneció a medida que pasaban camino a la aventura que los esperaba. Pero Keisha sabía que donde quiera que fueran, llevaban consigo el mismo mensaje que había transformado la calle Maple. La amabilidad nunca se desperdicia, que la comunidad era más fuerte que el aislamiento y que a veces las personas que se veían más diferentes a ti eran exactamente la familia que necesitabas. Entró, cerró la puerta con llave y subió las escaleras hasta la casa donde vivían ella y Marcus, rodeados de amor-apoyo y la certeza de que el mañana traería nuevas oportunidades para sembrar semillas de amabilidad en el mundo. Al final, ese era el verdadero legado de la cocina de mamá Keisha. No solo la comida, el éxito o incluso la reunión milagrosa que había facilitado, sino el recordatorio que ofrecía a todos los que entraban, que los actos más pequeños de compasión podían tener una repercusión que lo cambiaba todo. La historia comenzó con una mujer sola en medio de una tormenta, pero se convirtió en algo mucho más grande, un testimonio de que todos estamos conectados, que la amabilidad siempre es la decisión correcta, y que cuando abrimos nuestro corazón a desconocidos a menudo descubrimos que nunca fueron desconocidos. Eran simplemente familia que aún no conocíamos. Únete a nosotros para compartir historias significativas, dándole a me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con profundas lecciones y empatía sincera.